Cuestioners, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo directo. Hoy vamos a hablar del poder del presente. Tengo muchísimas ganas de charlar un rato con Rodrigo Sampedro, que él es experto en mindfulness, concretamente en el MBSR, que nos va a explicar qué es. Y bueno, nos va a explicar pues eso, qué tiene que ver eso con el mindfulness, con el poder del presente. Y estaremos este ratito con él. Además, dentro de nada, es profesor del nuevo programa que sacaremos aquí en Cuestiona, sobre esto, ¿no? Sobre cómo vivir desde el presente y cómo reducir el estrés que tenemos, que es una de las grandes enfermedades sociales de hoy en día, cómo reducir el estrés desde esta terapia que nos propone Rodrigo. Así que voy a invitar ya a Rodrigo, no sé si él ya, mira, ya me ha puesto solicitud para unirse. Rodrigo, que es un crack, lo voy a aceptar. ¿Cómo estáis todos? Podéis ir poniendo por ahí comentarios, lo que queráis. Después haremos un sorteo. Eh, Rodrigo sorteará un libro, una sesión con él. Oh, Hola, es- ¿Qué tal, Roger? ¿qué tal, Rodrigo, Qué tío? ¿Cómo alegría estás? verte. Muy bien, muy contento de estar aquí hoy compartiendo contigo, ¿no? Y con la comunidad. Ya ves, tío. Qué guay verte, tío, también. Que hemos estado charlando por WhatsApp muchas veces, pero hacía tiempo que nos veíamos cara a cara. De hecho, tú y yo nos conocíamos o sea, nos conocimos cuando grabaste el programa que estaba comentando ahora con la comunidad que vamos a sacar ahora en verano. Esto es. De hecho, fue un encuentro muy bonito, ¿no, Roger? Dos cosas que me surgen, ¿no? Es la importancia de la paciencia, de que las cosas no es cuando uno quiere, sino cuando tocan, ¿no? Sí, Pero también de abrirte a la experiencia, porque ese encuentro, me acuerdo cuando estuvimos conversando luego, ¿no? Esas sincronías, ¿no? Que hablábamos de que de repente uno inicia un camino, ya no sé si uno es invitado o uno decide, esto es algo que está por ver, pero aparecen gente y personas maravillosas, ¿no? Y me acuerdo que te comentaba en octubre del año pasado, creo que ya fue cuando este encuentro se dio, octubre, noviembre del año pasado, cómo había piezas que se empezaban a encajar, ¿no? Cómo hacía también un par de años que os había escrito, cuando habíais empezado con la comunidad, y cómo, de nuevo, este mensaje, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que habías planteado hoy del momento presente, ¿no? Porque uno a veces percibe, uno intuye, pero a veces o no es para ti o no es el momento acertado, ¿no? Y después de prácticamente 9 meses, lo que fuere, estamos hoy aquí tú y yo compartiendo una vez más, ¿no? Así que muy agradecido y fíjate, ¿no? Que parece que la conversación que tuvimos ha pasado unos poquitos meses, ¿no? Y lleva un tiempo ya, ¿no? sí, tío, qué rápido pasa el tiempo. No me acordaba ahora sé cuánto tiempo hacía, pero claro, sí, sí, hace mucho. Te agradezco también tu paciencia, Rodrigo, y tu buena vibra siempre conmigo y con todo el equipo. Como te digo, eh, la paciencia sobre todo y el buen hacer, hacer las cosas fáciles. Creo que dice mucho de ti y que dice mucho también de que tú eres una persona que vives lo que predicas, Sí. ¿sabes? Y eso para nosotros es muy importante tener a profesionales que realmente son coherentes con lo que dicen, con lo que enseñan, ¿no? Y en este sentido creo que eres como perfecto. Entonces, quería empezar, Rodrigo, con explicaras precisamente algo más sobre ti, ¿no? Que es tu historia personal, ¿no? Porque yo por lo que sé de ti es que empezaste en el mundo de la ingeniería y todo eso, y después hace unos años te pasaste a este mundo más del crecimiento personal, sobre todo desde la raíz del mindfulness y del MBSR, que después ya nos explicarás qué es más en concreto, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar cuál es tu historia, cómo hiciste este cambio, cómo lo viviste, Muy bien. cómo fue la reacción de tu entorno y, bueno, todo lo que se te venga a la mente? Maravilloso, es una gran pregunta, ¿no? Y fíjate, esto empieza cuando uno le da vueltas, ¿no? Y la conversación que tuvimos también salió, ¿no? Esto tal vez ha estado siempre conmigo, ¿no? Hay como varias etapas en mi vida, que es difícil simplificar una vida de 37 años en pocas palabras, ¿no? Pero hubo una primera etapa, recuerdo, en la cual la escritura y el deporte tuvo una gran importancia, de los 7 a los 12, 14 años. Ahí ya uno empezaba a preguntarse, ¿no? El ¿por qué nos comportamos de esta manera? ¿Quién soy yo? ¿No? Estas preguntas que a veces a uno le abordan y de corazón, ¿no? Se siente perdido, ¿no? Y sobre todo cuando a veces estás en entornos donde en ocasiones a veces no se promueve, ¿no? O no hay una respuesta sencilla. Luego, de 14 a los 18, estuve en deporte de alta competición. Tuve la suerte de estar en la cantera de un equipo de primera división, jugando de portero, y ahí ya empecé a conocer técnicas que les puse nombre tiempo después, porque ya teníamos un psicólogo deportivo, Ruller,
Y ahí tuve la suerte de ver lo bonito del alto rendimiento y lo no tan bonito, ¿no? Luces y sombras. Pero vi compañeros de muchas formas en esos 4 años, ¿no? Hubo problemas de anorexia, de bulimia, hubo problemas de ansiedad, de depresión. Y un niño con 14, 15, 16 percibe esto, pero surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Uno va desde el esfuerzo, desde sus roles, desde sus valores, y ahí Claro. empieza a intuir que no siempre es la mejor opción, ¿no? Entonces, fíjate, después empieza la parte de ingeniería, pero ya cogí psicología en bachiller, en el bachiller tecnológico. Y estaba Ya. esa inquietud por la psique humana, pero finalmente lo fácil para mí fue arquitectura o industriales o caminos, cogí industriales. Y esta es la historia que hablamos tú y yo, ¿no? De cómo en empresa o la ingeniería me ha ayudado a estructurar, a poner forma, ¿no? A encontrar cobijo, porque fíjate qué bonito, cuando calculas una estructura hay un código técnico y hay empresas que te validan tu resultado. Es como muy aterrizado, como mucha certidumbre. Y era lo que yo necesitaba posiblemente en ese momento de mi vida, esos 15 años. Pero poco a poco seguí formándome en coaching, en PNL, en partes de mindfulness, de MBSR. Empecé también con el tema de psicología de alto rendimiento deportivo. Y aquí entra la etapa clave de transición de estos últimos 4 años, que era la pregunta que me planteabas. Hay un momento en 2014 donde yo de 2011 a 2013 había estado en Pamplona Ujú. trabajando casi 3 años y ahí el deporte de alta competición, que lo había cambiado por boxeo, trekking, empecé a tener lesiones, Ruller, y empecé a buscar la manera de intentar regularme, que fuera una forma diferente al esfuerzo y a reventar el cuerpo para calmar la mente, ¿no? Es un poco la metáfora que a Mm. veces hago. Después con el tiempo he ido atribuyendo a que era una forma de supervivencia, pero muy relacionada con la huida, ¿no? Hacia afuera, ¿no? De desgastarme para poder regular la mente. Y en Pamplona, ya en Caballo Blanco, en la zona de Pamplona, un sitio por el que pasé varias veces, me di un día por entrar y era una sala de meditación y yoga. Y empecé poquito a poquito. Cuando di el cambio a Madrid, que aquí también te comenté, ¿no? Por amor, estaba Carla entonces allí y no tenía ya sentido seguir un poco con eso, aunque ese éxito social se veía desde fuera. A tu pregunta, Mm. ¿cómo lo vivió en mi entorno? Es, una vez más, Rodri está haciendo cosas raras, ¿no? Rodri, de nuevo, parece que tiene la vida hecha y de Que repente se nos vuelve sale del a camino, ¿no? pivotar, ¿no? Y fíjate que ahí fue una, o es una de mis heridas, Ruyer, ¿no? Mm. Cómo intentar sostener a tu entorno y no ser el causante de dolor, ¿no? Yo es una cosa que en ocasiones, y es una cosa mía, que compré en algún momento o he utilizado, la búsqueda de amor entendida como no fallar a nadie, estar siempre a la altura. Entonces, cada cambio en mi vida ha venido provocado por un aplazamiento de no enfrentarme a esa situación en la cual puedo mover mi sistema familiar y ellos no entendían, ¿no? Pero yo llegó un momento que necesitaba ese cambio, ¿no? Llego a Madrid, la empresa me repesca con un proceso de selección duro en desarrollo de negocio y comercial, estuve ahí otros 6 años, pero fíjate que cuando llego a Madrid y cambio de contexto, de ingeniería, de certidumbre, de jerarquía, de mucho trabajo, pero bien ordenado, paso a comercial, desarrollo de negocio, donde esa era la jungla, ¿no? Y Ya. ahí empiezo a investigar cómo puedo mantener esto de Pamplona, meditación y yoga, porque me había hecho mucho bien. Y doy con una empresa, mira cara, me apunto al MBSR sin saber qué era. Y fíjate lo que sucedió ahí, que tal vez le sirva a mucha gente que nos escuche. No, me llegó un artículo de por qué los salmones mueren de estrés. Yo pasé de ingeniería a tener 3 jefes, un alemán, un americano y un español. Y seguía con mi patrón de sobrevivir y buscar amor desde el esfuerzo, el sudor, las lágrimas y desde el trabajo duro. Y acabé reventando de forma muy sencilla, ¿no? Sistema inmune, empieza a caer, un estrés crónico alargado del tiempo, garganta y oídos. Y ese año, el curso 2014-2015, enfermo de forma muy pequeñita, antibióticos 6, 7, 8 veces. Y es cuando me llega este artículo, ¿por qué los salmones mueren de estrés? Y Ujú. cuando empiezo a leerlo, acabo en esta conclusión, ¿no? Ruiz, digo, Rodri, eres un salmón, ¿no? Una persona que remonta a toda pastilla y hasta que no llega a su objetivo no para. ¿Qué sucede? Que en ocasiones hay un desgaste mayor antes de llegar a ese lugar. Y ahí empecé a entender por qué los viernes por la tarde, sábado por la mañana, antes de vacaciones, a veces el cuerpo nos pasa factura, ¿no, Ruyer? Así que a tu pregunta, ha Total. sido una búsqueda constante de autoconocimiento y de intentar vivir una vida cada vez más sana, sin olvidarme de los demás, pero tampoco sin olvidarme de mí, ¿no? Ha sido un poco este contexto. Y ha habido también sufrimiento, a tu pregunta, que ha sido muy buena, ¿no? ¿Cómo mi entorno lo ha vivido? Pues creo que ha sido, en ocasiones, he sido la oveja negra de la familia en este aspecto, ¿no? Es decir, ellos no han dado cuenta en ocasiones que he ido aplazando toma de decisión, pero llega un momento que cuando uno ve algo ya no puede mirar a otro lado, ¿no? Y después es cuál es la forma mejor de hacerlo para que tu sistema sufra lo menos posible, pero en lo que depende de ti. Fíjate qué complejo esto, ¿no? Porque cuando tú empiezas a cambiar, esto lo hablamos también tú y yo en su día, ¿no? Inherentemente, aunque no quieras, se crea
un despertar de miedos en las otras personas, porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Por qué Rod de ahora, cuando antes entraba el trapo, ahora guarda silencio? ¿Por qué Rod de ahora, en vez de comportarse de una forma, se comporta de otra? ¿Por qué Rod de alguna manera cambia de trabajo o quiere emprender? ¿No? Fijaos que son cambios en un sistema de personas que ya te han comprado como eres y de repente van descubriendo que lo que creían cierto empieza a tambalearse, ¿no? Claro. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, pero fíjate que es un conjunto de muchas cosas, ¿no, Ruyer? Y que no es tan diferente posiblemente tu vida ni la de las personas que nos están escuchando. Creo que todos estamos en un viaje muy similar, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, Rodrigo. Creo que por eso sirve, ¿no? Cuando hablamos o cada persona cuenta su historia, también acostumbro a empezar los lives así, ¿no? Porque seguro que en tu historia hay muchas, yo mismo me siento inspirado o me siento identificado con muchas cosas de las que dices y seguro que gente del directo, que somos casi 80 personas, también, ¿no? Muchas gracias, por cierto, a todos los que estáis aquí, que también a veces se nos olvida decirlo, que estáis aquí pendientes cuando podrían estar haciendo otras cosas y en cambio estáis escuchando, estáis invirtiendo, ¿no? Lo que decía, inspirándoos para vuestro propio crecimiento. Eh, Hay muchas cosas de lo que has dicho, Rodrigo, que te diría, pero me gustaría enfocarlo sobre el poder del presente, ¿no? Cuando tú empezaste a descubrir este centro de meditación y todo, claro, tú llevas una vida con mucho estrés, ¿no? Al final lo que decías de ser un salmón es vivir con los nervios, ¿no? Vivir estresado, sin nunca disfrutar del momento, sino siempre como ese burro con la zanahoria delante, ¿no? Persiguiendo un objetivo y nunca consiguiendo, ¿no? Y incluso seguramente cuando lo consigues, aquí ya me estoy proyectando yo, después dices, bueno, no, pues ya está. A lo mejor te dura un día la alegría y después hay otra zanahoria, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirvió a ti bueno, mi pregunta era, ¿qué es para ti el poder del presente? Claro. Relacionado con lo que has explicado, ¿de qué te sirvió reconectar con el presente? ¿Qué es para ti el presente Muy bien. y cómo nos ayuda en este viaje? Maravilloso. Eh, Creo que lo único que, si somos tan osados de pensar que algo nos pertenece o que algo tenemos, yo creo que la única respuesta es este momento, ¿no? Eh, Fíjate que he sido muy afortunado, ¿no? El viaje no ha estado exento de caídas, Roger, pero he tenido la suerte en diferentes épocas de mi vida, por eso te contaba las etapas, de ir conociendo el presente o reconociendo de formas muy diferentes, ¿no? La primera etapa de escritura era terapia, ¿no? Para mí, escribir, bajar de la cabeza al papel, ese momento, no era capaz de ponerle palabras entonces, lo he entendido con el tiempo, ¿no? La escritura es algo que me ha acompañado siempre. ¿No? Entonces, para mí eso era el momento presente. Después lo entendí, ¿no? Un momento de regulación conmigo mismo, ¿no? De introspección, separaba el mundo, ¿no? O la lectura también por entonces. Me acuerdo que mis padres en un par de ocasiones me esperaban en la academia de inglés y se me había ido la pinza en la biblioteca leyendo libros y de repente buscándome por toda Torrelavega, ¿no? Una ciudad pequeñita del norte de España, en Cantabria, y yo me había quedado absorto. Digamos que mi relación con el presente ha estado siempre como muy ah, muy cercana. Luego en el fútbol, fíjate, al ser el portero, Sí, no te queda otra que estar en el momento presente. ¿Por qué? Porque te juegas todo en una pequeña acción. Entonces, claro, cuando estudias un examen de ingeniería, como cualquier otro examen, te la juegas en un examen. Es decir, que el presente siempre ha estado en mí. Pero ha habido un cariz que ha cambiado en los últimos años. Y tu pregunta por ahí me gusta mucho, que es empezar a darme cuenta que tantas preguntas que tenía sobre el momento, sobre el tiempo, sobre la fecha de caducidad no anunciada, que han estado conmigo pues muchísimos años, la única respuesta que encuentro es esto, es este momento, ¿no? Es decir, es entender que lo único que depende de mí es, por supuesto, ir de vez en cuando al pasado para aprender, pero demasiado, cuidado con estar demasiado tiempo, ¿no? Lo asocio muchas veces exceso de pasado con momentos de depresión, tristeza o momentos un poco complejos, ¿no? Ir al futuro de vez en cuando, ¿no? Entender si voy en la dirección acertada, pero cuidado con estar mucho tiempo en el futuro porque está muy relacionado con estados de pánico, de ansiedad, ¿no? Y al final, fíjate que esa respuesta, ¿no? Que me contestó una frase de Gandhi con 26, 27 años que decía, estudia como si fueras a vivir para siempre, pero vive como si fueras a morir mañana. Yo es una pregunta que está siempre conmigo. ¿Por qué o para qué hago lo que hago si no tiene sentido, en cierto modo, ¿no? Eh, una hipoteca a 30 años tiene sentido, entonces he tenido que estar viviendo siempre con esta disyuntiva, ¿no? De no salirme de lo que socialmente era lo correcto y lo que había aprendido y lo que mi cabeza me decía o mi corazón, ¿no? Que de esto hablaremos también, si era lo correcto. Entonces, fíjate que para mí el presente ha sido en sí mismo terapia. Entender que cuando algo del futuro me perturba, muchas veces incertidumbre, ¿no? Y
cómo estarán mis seres queridos y demás. Y por otro lado, el pasado a veces viene a visitarme, siempre tengo un refugio en este momento, en esta respiración, para poder regularme. Si nos vamos a un nivel neurocientífico, se ve muy fácil, ¿no? La mente racional esto lo entiende muy bien. Cuando hay un secuestro de amígdala, en ocasiones lo que sucede, hay proyecciones, como bien comentabas, ¿no? Y a veces entramos en esa empatía idiota de Pema Chodron, ¿no? Me vuelco contigo, me meto debajo de la piedra, o me voy al pasado, me voy al futuro, pero ahí has perdido tu único poder, que es regularte en este momento. La neurociencia lo que nos dice es que el único momento de regulación que puede suceder es en este momento, en esta respiración. Y a partir de ahí, como la amígdala intenta que sobrevivas, pero te secuestra, limita el neocórtex, la parte racional, limita el hipocampo, que es la parte relacionada con la memoria. Y ahora empezamos a entender cómo en ocasiones el momento presente se difumina cuando no hay una atención plena, ¿no? Has hablado, joder, es que son muchas cosas, ¿no? Hablabas de la zanahoria. Me encanta porque me olvidé de la zanahoria los últimos 3 4 años, Roger. Fíjate que yo he sido una persona que me he movido por metas, por zanahorias. Pero ¿sabes lo que ha sucedido por el camino? Que lo deseché. Yo he pivotado de un lugar a estos 4 años a otro. Y ahora sigo buscando un equilibrio intermedio, ¿no? Y me he dado cuenta que la zanahoria bien entendida es de maravilla, pero es el proceso también. Y es que cuando consigas esa zanahoria, si finalmente la consigues, permítete celebrar y disfrutar de esa zanahoria. Y creo que este es el gran punto del presente. Es decir, estamos aquí en este momento. Si estás, que es algo que nos han contado muchas veces, ¿no? Pero una cosa es el mapa y otra el territorio. Si estás con el café, con el café. Si estamos aquí, estamos aquí. Pero fíjate que ya mi mente automáticamente empieza a intentar buscar la mejor respuesta para Ruller, ¿no? Para este momento, para honrar este momento. Pero ya no estoy aquí, se está yendo a otro lugar. Ya. Entonces, fíjate que para mí es un recálculo constante, ¿no? El volver y el volver, ¿no? Y ser capaz de entender que es esto lo único que nos pertenece. Es decir, que por supuesto, que también caemos en esto, ¿no? No es solo el momento presente de la vida, también es pasado, que es lo que nos ha definido en cierto modo, y también es futuro, que es hacia dónde quiero moverme. Pero creo que es un equilibrio de estos 3 tiempos, ¿no, Bueno, Ruller? Y paradójicamente, en el momento en el que estamos, los estudios nos dicen que estamos entre el 47 y el 53% en un lugar que se llama piloto automático o re por defecto, que es un lugar donde va la mente de manera automática cuando no tienes nada que hacer. Y lo que nos dicen es que ese lugar, el tiempo que pasas, correla con una ausencia de felicidad y bienestar, porque uno no puede regularse en ese lugar. ¿Es necesario? Sí, pero el tiempo justo y necesario, no más de la cuenta. Entonces, fíjate qué interesante lo que has lanzado, porque creo que es el tema de este siglo, ¿no? Dentro de todas las opciones que tenemos, cómo tener la capacidad de volver donde toca, ¿no? totalmente. Mira, nos preguntaban por aquí, Rodrigo, ¿cómo reconectar con el presente si vives disociado? Veo una persona que nos lo ha puesto aquí en el chat. Si quieres contestar a esto como surge aquí, me gusta también Sí, maravilloso. que sea fresco, ¿sabes? Sí, ahí habría que entender un poco qué entendemos por estar disociado, ¿no? Porque, claro, creo que todos tenemos una parte de disociación, ¿no? Ujú. Que esa es la red por defecto, es esto. Podemos pensar que en ocasiones nos pasa de forma sencilla. Yo estoy contigo y de repente me viene la lista de la compra, la ducha, lo que no he hecho, la conversación compleja que he tenido antes y podemos determinar esto un estado de disociación en el cual la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. De hecho, fijaos una cosa que escuchaba una de mis colegas en Iracara, que es una fenómena NASA. NASA comentaba en una entrevista hace poco que me pasó un amigo cómo ese estado de disociación, no lo llamaba así, pero surge cuando hay un secuestro amigdalino. Fijaos lo que sucede, ¿no? En ocasiones hay momentos traumáticos, y hay series que hablan de esto en profundidad, que hay series de Sinner, es una peli que no os quiero hacer spoilers si no la habéis visto, pero habla de esto, de cómo una música en un momento concreto activa una reacción automática en una persona que es totalmente no adaptativo. Y en la serie vas descubriendo de dónde viene. Entonces, fijaos lo que nos dicen ahora de qué surge en un momento de alta tensión, de cierto trauma o cierta ansiedad o estrés. Llega un momento que hay una disociación entre la mente y el cuerpo. La amígdala, y disculpadme el tecnicismo, pero se entiende muy bien, cuando inhibe el hipocampo, que es la parte de memoria, lo que hace es que no registra mentalmente ese acontecimiento. No graba, no codifica correctamente, pero en el cuerpo sí queda la impronta de la sensación. Entonces, fijaos si no es esto un estado disociativo en el cual el cuerpo recuerda, pero la mente no tiene un pensamiento asociado a ese evento. De hecho, puede ser que hayamos vivido situaciones en nuestra vida que hayamos borrado o no codificado, pero que el cuerpo se acuerde. Esto daría explicación a que en ocasiones un olor, un ruido, un sonido nos pone en amenaza sin haber una coherencia, porque la mente y el cuerpo en ese sentido no encuentran Ya, asociación. ya, Fijaos ya. qué interesante esto, es decir,
hasta el punto de que en ocasiones, fijaos, que no hay una asociación mente-cuerpo-corazón. De hecho, fijaos, mindfulness, que luego entraremos si queréis en esto también, Roger, viene de una palabra que es sati. Sati viene de un idioma indio, del norte de la India en particular, que tiene que ver con recordar, con volver a pasar por el corazón, recordis. Fijaos, Sí, mantenerte cuerdo. ¿Sabes lo que se han dado cuenta ahora en grupos de investigación? Que cuando empiezas en procesos de demencia de Alzheimer, en las primeras fases, el cerebro y el corazón pierden conectividad en frecuencia y en intensidad. ¿Qué es esto sino un estado disociado? Entonces, claro, esto es una parte, pero la otra parte es tener una patología de disociación continua. Por eso sería muy interesante entender esta persona a qué se refiere, pero que veáis que tal vez creo que no somos tan diferentes. Entendedme que hay grados de disociación. Pero ¿qué es esto sino estar en el Reels? Y yo os digo de corazón que el algoritmo tiene ya vídeos de motivación para mí, vídeos de reflexiones y vídeos de animales que están diseñados para capturar mi atención y disociarme de lo que estoy viviendo. Puedo estar en una cena con personas maravillosas, pero tengo entes que me disocian de esta realidad. Entonces, no sé si iba por ahí la pregunta, Ruyer, pero fíjate que la podemos abordar de diferentes lugares y yo el mensaje que os lanzo es que llega un momento que te das cuenta que no somos tan diferentes. De ahí el respeto genuino por la otra persona, porque es ese tal y como yo, del otro protocolo, del de compasión, ¿no? Esa persona quiere ser feliz tal y como yo, esa persona está sufriendo tal y como yo, y esas bonitas palabras que has dicho al principio, de que Rodri, ¿no? Esa paciencia, fíjate que no puede ser de otra manera, porque no tengo ni idea de lo que está viviendo la otra persona, no tengo ni idea de lo que habéis vivido como organización, y lo que depende de mí es estar ahí, disponible, y dar lo mejor de mí. Entonces, daros cuenta que esta pregunta que tú haces, Roger, creo que está relacionado con todo. No somos tan diferentes, todos queremos de una forma ser felices, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y ese estado disociativo tal vez tiene mucho que ver con muchas de las patologías y problemas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De vivir en incoherencia mental, física, emocional e incluso espiritual, que es un tema que tratáis desde cuestiones de una forma muy bella, ¿no? Es decir, para mí la asociación, en contra de disociación, sería este modelo integral que también compartimos, ¿no? Y que compartís en Cuestiona. No sé si he contestado bien a tu planteamiento, si era lo esperado, pero fíjate que depende mucho, ¿no? Del contexto de esa pregunta. claro, claro. No sé si la persona que ha hecho la pregunta ha quedado satisfecha. Imagino que quería eso, un abordaje general, porque con la pregunta imagino que, o sea, no es una pregunta súper específica, sino muy general, ¿no? Solo quería añadir en ese sentido lo que a mí me viene, ¿no? Con el tema de la disociación, todo lo que estamos hablando, ligándolo con que antes también hemos hablado de que también es normal, o es incluso diría natural en la especie humana el hecho de trasladarnos al pasado, trasladarnos al futuro, ¿no? Y que es muy importante mantener ese anclaje en el presente y al final también es lo que tú ofreces, ¿no? Seguramente también cómo entrenar ese músculo del presente para que cuando me voy al pasado, que el pasado no se me lleve, voy yo al pasado, pero mantengo ese ancla. Y cuando me voy al futuro, lo mismo, ¿no? Soy capaz de irme al futuro, pero sin perderme en ese futuro. Pero sí que creo que es importante recalcar esto, ¿no? Que no pasa nada y seguramente como seres humanos también hemos llegado donde hemos llegado como civilización a nivel tecnológico porque somos capaces de aprender del pasado y de proyectarnos al futuro, ¿no? Por ejemplo, no sé, el móvil que estoy viendo yo, si alguien no lo hubiera imaginado, que al final es algo que no estaba a nivel presente, pero si alguien no hubiera conectado con la idea de ese móvil, no lo hubiera podido construir, ¿no? Entonces, también yo creo que es lo bonito de la especie humana, pero como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, creo que es muy importante el mindfulness, ¿no? Que es ir al presente. Y ya ligándolo con mi siguiente pregunta, Rodrigo, por cierto, la serie que has dicho es The Sinner, ¿no? Como Sí, el pecador, digamos. sí, de hecho la buscaré. Hay dos temporadas, si no me equivoco, y de hecho la buscaré para ver si os he dicho bien el nombre, pero creo que era así. Y me llamó mucha atención por esto, porque de forma muy sutil se mete en un lío de narices que llevamos investigando como especie mucho tiempo, ¿no? No Qué sé por bueno. qué ha venido en ese momento. Cuando has hablado de disociación, me he ido directamente a esa serie, ¿no? Pero te la buscaré también, por si acaso. Está genial, tío. Yo no sabía esto de que el cuerpo puede registrar sensaciones sin que la mente tenga un recuerdo o un pensamiento asociado a ese momento. Y me parece súper interesante, ¿no? Además, Sí. bueno, aquí no sé si tiene algo que ver con el tema de las personalidades múltiples, incluso me estoy metiendo en un jardín.
No es No, algo no, muy pero difícil. fíjate qué interesante, es difícil de abordar. Yo no me considero experto en nada, he estado ante nada. De hecho, comenta una compañera por el chat 4 temporadas. Puede ser, ¿eh? Que haya 4 temporadas de The Sinner y me haya equivocado. Pero fíjate, esto que comentas es muy interesante, bajo mi punto de vista, porque empezamos a conocer mejor cómo funcionamos desde ahora. De hecho, hubo un cambio de paradigma hace unos pequeños años que venimos de una teoría cerebrocentrista o corazoncentrista y ahora estamos en Ujú. un lugar de integración, de entender que el cerebro en ocasiones a veces es solo un PLC. Es un sistema que registra, pero el corazón también tiene su propio cerebro y el intestino también. Hablan de la teoría de los 3 cerebros. Y ya no te digo solo esto, sino que se ha demostrado que se puede implantar un recuerdo falso en la cabeza de una persona con diferentes técnicas. Esto fue una investigación en los Estados Unidos, en el ejército, si no me equivoco. Y fijaos qué interesante, porque empezamos a entender que hay recuerdos falsos, porque la mente, cuando no puede recordar, en ocasiones no es lo que sucedió, sino cómo te hizo sentir, ¿no? Y este es el cambio de paradigma, de pienso luego existo, a siento luego existo. Entonces, fijaos en qué momento estamos en el cual el cerebro, la mente, en ocasiones, cuando le falta información, es capaz de recrear. Y esto da explicación a cosas que a mí me ha pasado en mi vida. Llego a veces muy banal, del día a día. Tenemos una reunión, varias personas, a la semana siguiente hablamos y cada uno se ha llevado algo diferente. Uno dice que sí, que había que comprar una silla, pero otro una silla amarilla. Y otro dice que no, que entendió un sofá. Y hay un acta de reunión y hemos estado media hora y cada uno ha salido con una idea totalmente diferente, ¿no? Y cuando esto profundizas en asuntos de gran tensión o gran ansiedad, fíjate, Ruyer, que estamos a las puertas de seguir descubriendo cómo funcionamos, ¿no? Y el tema que has dicho de bipolaridades o personalidades múltiples es otro tema que se está estudiando. Pero fíjate que bajo mi punto de vista, que no es ningún lugar más que un investigador más y que me intento formar y me sigo formando en estos aspectos a nivel totalmente individual, creo que, y en una de las películas de múltiples se llama, de hecho, Sí. el trasfondo es que necesita cada personalidad para sobrevivir en un momento dado traumático de su vida, ¿no? Entonces, es como en ocasiones, fíjate, Pablo Dors decía esto, al final es una guerra entre el consciente y el inconsciente. Es una guerra entre donde yo quiero dirigirme ahora y donde mi mente quiere dirigirse. Que esto es lo que tú acabas de comentar. A veces no, puedo ir al pasado por voluntad, pero a veces no. A veces el pasado me captura, la amígdala me captura. Y ahí entra el entrenamiento de atención, que es, una vez me doy cuenta, decido volver donde toca. Y este entrenamiento es el que llevamos a cabo en Mindfulness y MBSR. En ocasiones no puedo dirigir mi atención porque hay un prejuicio, hay una preemoción, hay algo en el cuerpo que se va gestando de forma gradual, pero sí lo que puedo hacer es darme cuenta un poco antes que lo normal y una vez me doy cuenta poder volver antes que el promedio. Este es el gran punto que has comentado tú antes, ¿no? Entonces, Claro. fíjate qué interesante. Sí, Total. Totalmente, Rodri. Vamos a hablar ahora del MBSR, ¿no? Más concretamente de muy qué bien. es, porque muchas personas, incluso dentro del equipo, el otro día teníamos, claro, nos organizamos ya para el programa que vamos a sacar tuyo y tal, y pusimos una tarea que ponía programa MBSR, y había gente del equipo que decía, yo que no sé qué es esto, explicádmelo, ¿no? Entonces ya lo puse ahí, que si no me equivoco, significa, son las siglas de Mindfulness Based Stress Reduction, ¿no? Tal cual, esto es. Entonces, nos lo puedes explicar también para Ah, gente que a lo mejor no sabe claro, inglés, ¿no? ¿Y qué es? Primero eso, ¿qué es el mindfulness, ¿no? Que has introducido un poco ahora, de dónde viene, etcétera. Y qué diferencias hay entre el mindfulness más convencional, digamos, y el MBSR, o si es una ramificación, qué diferencias tiene con la parte del mindfulness más general. qué bueno. Mira, la definición que utilizamos de mindfulness es la siguiente, ¿no? Es la conciencia que surge al prestar atención de una forma determinada, Mm, con intención en el momento presente y aplazando el juicio, ¿no? Esta es la definición que utilizamos de mindfulness dentro del protocolo, ¿no? Y claro, fijaos, ya en la definición prácticamente está todo, ¿no? Es la conciencia. La conciencia y una guerra encarnizada por entender qué es desde hace años, sí. ¿no? Eh, lo podemos traducir de forma muy sencilla, ese darte cuenta, ¿no? Be aware, ¿no? En inglés es esa, darte cuenta, ¿no? Mm, Y tiene que ver con la atención, de una forma particular, con intención,
aquí viene un triángulo muy interesante que es la intención. Intención, atención, actitud, ¿no? Es decir, esto sí depende de mí, ¿no? ¿Qué atención tener en este momento, ¿no? Entrenar mi atención como un músculo más, depende de mí. La intención con la que vengo hoy a este directo con Roger, ¿no? ¿Qué intención tengo, ¿no? Y por otro lado, la actitud, ¿no? ¿Qué actitud cuando puedo elijo para estar aquí? La otra es el momento presente. Fíjate, el título que has elegido también para esta conversación que es preciosa, ¿no? El momento presente en base a lo que hemos hablado, ¿no? Es pasado, futuro, presente, todo nos aporta algo, pero has de encontrar tu equilibrio, entendiendo que únicamente es en este momento cuando realmente nos podemos regular. Y por último, aplazando el juicio, que fíjate que tiene que ver también con lo que comentábamos al principio. Es decir, hay una historia de Stephen Covey muy interesante que a mí me marcó mucho, que habla muy rápidamente, ¿no? De un ejecutivo que viene de Manhattan en metro, ¿no? Le coge un viernes a las 10 de la noche y de alguna forma tiene varias paradas a casa, ¿no? Roger, y entra una persona, ¿no? Con lo que parece ser una hija y un hijo en la segunda parada. Y imagínate el hijo y la hija subiendo por los vagones, chillando, riendo, y poco a poco se le va cargando, ¿no? El alto ejecutivo, ¿no? Se le va agotando la Se le paciencia, va ¿no? agotando la Digamos. paciencia, se le va tensando, acumulando estrés hasta que parece ser que coge al padre, le menea un poco y le dice, oye, no tienes derecho a no educar a tus hijos, yo no soy padre, no tengo por qué aguantar a los tuyos y demás, ¿no? A lo que el padre, el supuesto padre, se gira y le contesta, discúlpanos, la verdad es que tienes toda razón, pero fíjate, venimos del hospital, acaban de perder a su mamá y todavía no sé cómo explicárselo, ¿no? A mí esta historia os la cuento y posiblemente ya no sea así porque llevo muchos años con ella en la cabeza y tal vez haya hecho mía algo que no es, pero quedaos con este mensaje que tiene que ver también con lo que has comentado al principio, Roger. Yo vengo de un lugar en el cual el juicio y el prejuicio, como seres humanos, nos ha servido para sobrevivir. Y muchas veces el prejuicio no le puedes controlar, pero sí qué hacer con ese juicio. Esta es la tercera parte de mindfulness para mí, que es clave, ¿no? Es aplazar el juicio. Es realmente como ser humano, tal vez estoy sintiendo, percibiendo que eres una amenaza para mí, que me estás haciendo daño, pero no sé tu historia. No sé lo que te acaba de pasar. Entonces, fíjate que aplazar el juicio o el fundamento para mí de mindfulness, que es ganar un espacio entre el estímulo y la respuesta, como la última libertad humana que hablábamos de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, para mí esto es mindfulness, ¿no? Esto es lo que hace el MBSR. El MBSR, fíjate a tu pregunta también, nace en 1978 en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, después la compró Brown hace unos años para ingresar más capital, ¿no? Pero surge con dos objetivos a priori. Uno, intentar aliviar el sufrimiento humano de personas con dolor crónico, donde los fármacos ya no hacían nada, y dos, personas con problemas emocionales mentales donde los fármacos no podían hacer nada. ¿Qué hicieron? Se juntaron entre ellos John Kabat-Zinn, que es el padre, ¿no? El que unificó este protocolo con varios compañeros y compañeras, de diferentes ramas, biólogos, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Médicos, diferentes ramas. Y lo que hicieron fue coger todas las disciplinas en base de Oriente. Esto no se habla en el protocolo. ¿Por qué? Porque un objetivo es quitar la parte religiosa o cultural para que no sea una barrera para que todo el mundo lo utilice. Ya. Y fíjate, permíteme que haga aquí un paréntesis, claro. Muchas veces cuando hemos rechazado algo, rechazamos todo. Es decir, en nuestras culturas como seres humanos vemos que mindfulness ha estado desde hace miles y miles de años, en diferentes formas. Pero si te vas a la judeocristiana, si te vas a la oriental, hinduismo, budismo, te vas a tribus africanas, siempre ha habido formas de conectar con el momento presente, ya sea por la danza, el baile, rituales, cánticos, mantras. Tú te vas ahora a Marruecos o a Turquía y hay 5 llamadas a oración. Ellos tal vez no les han explicado desde un punto de vista neurocientífico lo que hacen, pero lo que están haciendo es ganar un espacio, parar, ganar un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ser capaces de que regule el cuerpo, la mente y el corazón 5 veces al día. Entonces, fíjate qué interesante esto, porque el MBSR va e intenta hacer laico algo que ha estado muy vinculado culturalmente y de forma religiosa. Pero ¿qué nos ha sucedido en Occidente, bajo mi punto de Mm, vista? Y no es la verdad, en mi punto de vista. Cuando rechazamos algo, lo que sea, rechazas lo bueno y lo malo, sabiendo claro. que todo es neutro en cierto modo y todo es la misma moneda con dos caras, pero si nos vamos ahí es como en ocasiones, por ejemplo, el domingo cuando estás en misa y no puedes hablar o cuando recitas el rosario con tu familia son momentos de introspección, donde no puedes hablar, donde tienes que estar contigo, donde hay una parábola, que Borja esto muchas veces lo hace, cuenta un cuento filosófico que te permite ahondar en tu experiencia y crear un espacio, para mí mindfulness, momento presente, estás ahí. Y es una parábola, un cuento filosófico que te ayuda a reconocer en ti eso que siempre estuvo. ¿Qué ha sucedido bajo mi punto de vista, Roger? Que hemos dado la espalda a muchas cosas, pero
nos hemos olvidado de mantener prácticas muy necesarias para el ser humano. Claro, a esto se suma el confinamiento. A esto se suma que si tú te regulabas tomando una caña con los amigos ya no podías. Si te regulabas andando por el monte tampoco. Si podías regularte nadando tampoco. Entonces, creo que ha sido un parón global, no intencionado por cada uno de nosotros, pero que la vida te ha puesto un espejo delante. ¿Qué es esto sino momento presente? Entonces, fíjate, MBSR, bajo mi punto de vista, es otra intención de intentar aglutinar una sabiduría ancestral, uniéndolo eso a nivel de práctica y herramientas con la mayor evidencia científica en laboratorio, porque es el protocolo más medido en laboratorio, a nivel neurocientífico, y así que conseguimos la parte o personas más fenomenológicas que van desde la experiencia en primera persona y las personas más racionales y mentales que entran entendiendo que realmente funcionan así. De forma que me parece un protocolo muy bello, muy profundo, muy completo, en el cual todo el mundo tiene cabida, ¿no? Muy bueno. No sé si me he explicado bien, pero Todo. es lo que es para mí en este momento, ¿no? Una forma de conectar con lo que siempre fuimos, Ruyer, ¿no? Y dar cuenta que la mayor farmacia, como dice un amigo mío, la tenemos dentro. El problema es que hemos llegado a un momento que hemos inhibido incluso la creación de melatonina. Yo estar contigo aquí hoy, imagínate a las 10 de la noche viendo el móvil, no soy consciente, pero esa señal que estoy dando a través de la retina me mantiene alerta. No empieza el proceso de creación de melatonina y después me tengo que tomar una pastilla para dormir, ¿no? Y Ya. daros cuenta cómo creo que esto es una vuelta a cómo funcionamos y una vuelta al contacto con el cuerpo, porque en esto que hemos hablado hoy, fíjate qué interesante, el cuerpo miente menos que la mente. Y el cuerpo se adelanta a la emoción, a la conducta y al pensamiento en ocasiones. Si eres capaz, lo decía el otro día también en una entrevista que escuchaba a varios especialistas, esto es como cuando te dicen, se está rifando la lotería y tienes muchas papeletas. Si lo llevamos al cuerpo es, uff, el nudo en el estómago, uff, se me está acelerando el corazón, uff, la respiración. Viene una grande, ¿no? Voy a explotar, y no tiene que ver con explotar, tiene que ver con darte cuenta de que vas a explotar y tomar la mejor decisión. Entonces, Ya. fíjate qué bonito, ¿no? Ruyer, que va a un lugar en el cual no buscamos fuera únicamente explicación y herramientas, sino que es conectar con lo que ya tienes dentro, ¿no? Lo que siempre funcionó. Y, o sea, has hablado sobre todo del tema de regularnos, ¿no? Entonces, entiendo que el MBSR nos ayuda a regularnos y también has dicho que últimamente, bueno, desde el confinamiento, todo eso, que esos momentos que tenemos de regulación, que no somos conscientes, ¿no? Que has dicho de tomar una caña con los amigos, tú no eres consciente de eso, no lo haces para eso, pero es como tu momento de descanso, de parar, de disfrutar, de activar ese sistema más el parasimpático, si no me equivoco, ¿no? Creo que lo hablamos la última vez, que es el sistema más de relajación, ¿no? Y como que esto lo estamos perdiendo, ¿no? Eh, Esto también tiene que ver, porque lo has tocado un poco con el tema de la melatonina, con el móvil, las redes sociales, la tecnología. Es decir, eso es algo que nos está dañando, es algo que nos está generando más estrés crónico y que no nos permite esos momentos de parar y de relajarnos. Muy buena pregunta, Ruyer. Fíjate, si tuviera que definir el MBSR, aparte de lo que os he comentado, es un entrenamiento de la atención. Mm, Fijaos qué bonito esto. Creo que estamos en una guerra por la atención. Es decir, pero siempre estuvimos. Fijaos que para mí el confinamiento ha sido un punto cumbre o valle o pico, como lo queramos llamar, pero esto se iba cociendo desde que el ser humano es ser humano. Si leemos textos clásicos, nos damos cuenta que esto hace 2000 años ya estaba en filosofía estoica, ¿no? Pero mm, fíjate esto que comentas, qué interesante, porque incluso el trayecto del trabajo a casa y de casa al trabajo es algo que desapareció. Es decir, teníamos formas inherentes de regulación que desaparecieron y han empezado a aflorar conductas en ocasiones un poco más complejas, ¿no? Y fíjate, aún más, ¿no? Creo que esto siempre ha sido así. El asunto es que la gente que nos quiere, para poder cubrir sus necesidades, necesita nuestra atención. Yo necesito capturar vuestra atención como cuestiona para poder seguir ofreciendo mis semillas. mm. Pero Mercadona, Zara, Amazon también. Intentan darte anuncios, ¿no? Vemos Instagram cómo está, ¿no? Capturar tu atención es la puerta de entrada al proceso de percepción. Entonces, creo que estamos en una guerra por la atención sin igual. Es decir, creo que en la palma de la mano, en un dispositivo móvil, creo que tenemos algo muy potente, pero tú has dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a tu punto, creo que no teníamos la madurez, entendedme, Ya. la madurez entendida como el entrenamiento, la experiencia,
para poder manejar tal responsabilidad. Porque fijaos que esto nos lo pone muy fácil. Es decir, y esto se ve mucho en el ciclo del hábito, ¿no? Hay algo que entra en nuestro sistema, un estímulo, una conducta, una recompensa, ¿vale? Yo ahora imagínate que tengo hambre, Roger, pues posiblemente empiezo a sentir una especie de vacío, de malestar. Yo, por ejemplo, cuando como muy tarde, me cambia incluso la conducta, ¿no? Veo que de alguna manera estoy un poco más irascible, un poco más nervioso, ¿no? Pero Ya. imagínate que en ese caso, que es un hambre físico, yo de alguna manera voy a la cocina, veo la tarta de chocolate, me la zampo y me siento bien en el corto plazo. Pero imagínate que cojo este recurso como un hábito normal en mi vida y tengo una conversación contigo compleja que me toca a nivel emocional y siento el mismo vacío. Y si no soy capaz de ganar un espacio entre ese estímulo y la conducta, voy a ir a por la tarta de chocolate. Entonces, fíjate qué interesante esto, porque nos está pasando lo mismo por el móvil. Me siento mal, es decir, me estoy comparando constantemente, la vida sigue siendo compleja a muchos niveles, pero tengo una anestesia en el móvil. Salida. Mm. Entro en Reels y encima, como me entiende el algoritmo, me va mandando lo que yo necesito, ¿no? Ya. Entonces, entro a Amazon y tengo el one click y en vez de un libro me compro 10. Entonces, ahora ya no solo esto, sino me voy al restaurante de la esquina y tiene una carta de 100 platos y de repente me como, entiéndeme, 4 platos y me siento bien en el corto plazo. La pregunta es que, y el asunto de investigación aquí con el tema de hábitos, que tiene mucho que ver con lo que has comentado, es que estamos utilizando muy mal la forma de conducta para obtener la recompensa, Mm. porque no somos capaces de ganar el espacio entre el estímulo y la conducta o respuesta, de forma que estamos cayendo en bucles que, como tú bien adelantabas, creo que nos están haciendo mucho daño. Porque fíjate, y una cosa que suelo hablar en ocasiones, yo vengo también, bueno, nací en Palencia, y mis tíos viven en un pueblecito pequeño. Antes te comparabas, me invento, ¿no? Uno tenía una vaca y otro 3, una 5 gallinas y otra 15, ¿no? Pero era tu marco de comparación, ¿no? Pero fijaos ahora, en un clic, en esta ventana del mundo que tenemos, necesitamos un equilibrio y una regulación brutal porque siempre va a haber algo más alto o más bajo o mejor o algo que alcanzar. Esa zanahoria que mencionabas antes, creo que ahora para mí la gestión es aún más complicada porque siempre va a haber una zanahoria mejor o una cantidad de zanahorias mayor. Y ahí es donde entra para mí la regulación y el autoconocimiento, ¿no? Es decir, cuáles son mis posibilidades, qué es lo que busco, qué es lo que quiero, porque si no hago esto, me voy a ver arrastrado por una inercia que está a golpe de clic. Entonces, fíjate que no digo que sea bueno o malo lo que está ocurriendo fuera, creo que Vale. intentan captar nuestra atención para cubrir una necesidad, desde nuestros amigos, parejas si tenemos, familia, comercios. La pregunta es, tal vez más que nunca necesitas entrenar tu atención y entender todo esto para no caer en inercias o en ruedas complejas. Que estés atento, vivimos en sociedad. La pregunta es cómo utilizo esto, ¿no? Y cómo de alguna forma, si no habito un monasterio y estoy viviendo en la tormenta constantemente, ¿cómo puedo autorregularme para no caer en un lugar que no toca, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto que traes. Y creo que, al igual que un cuchillo se puede utilizar para untar mermelada o para hacer daño a una persona, creo que mindfulness, creo que las redes sociales tienen lo mismo. ¿Qué pasa? Que tenemos todos al alcance herramientas de carácter, entiéndeme, ¿no? La paradoja nuclear, con un impacto nuclear, pero sin la formación y herramientas internas de cómo gestionar un impacto nuclear. No sé Sí. si he contestado a tu pregunta, pero fíjate que es una responsabilidad brutal la que surge ahora, ¿no? De ser autorresponsables conmigo y corresponsable contigo, con entender que estamos en un mundo de guerra de atención para Totalmente. sobrevivir. Totalmente, buenísimo, Rodrigo. Creo que, bueno, me quedo también con que has dicho que, claro, estamos en un momento donde necesitamos el mindfulness o necesitamos recuperar este espacio más íntimo, interno, de recuperar nuestro centro. Lo necesitamos más que nunca por el mundo en el que estamos, donde hay tantas distracciones, tantas salidas fáciles cuando nos sentimos mal, pero a la vez, digamos que todo este mundo que nos genera tanta distracción a la vez no nos deja hacer este parón, ¿no? O sea que precisamente el mundo que estamos creando, tantas distracciones, requiere de que tengamos más entrenamiento que a lo mejor hace, yo qué sé, 1000 años, que aunque has dicho que también había, obviamente, esta batalla, ¿no? Por la atención, seguramente ya de forma natural ya había más momentos para tener eso, ¿no? En cambio, hoy necesitamos entrenarlo más y como seres humanos del siglo XXI es como uno de los grandes retos que tenemos. Fíjate, esto es interesante, una puntualización, algo que te he comentado, creo que hemos vivido los mejores 30, 40 años de la historia. Yo cuando hablo, por ejemplo, con mis tíos del pueblo, que han sido ganaderos y agricultores, que fueron los que se quedaron con las tierras de mi abuelo para dar formación, entre ellas a mi madre, ¿no? A los hermanos pequeños, ellos lo tienen en parte ya instaurado.
porque han vivido situaciones y conflictos de mucha necesidad donde esto aflora cuando es necesario. Ujú. ¿Qué creo que se está juntando ahora, ¿no? Creo que se está juntando generaciones, entre las que me incluyo, que hemos tenido también nuestros dramas, nuestras complicaciones, pero creo que en muchas ocasiones no nos hemos tenido que enfrentar a una guerra, aunque la hemos tenido cercana, o ciertos conflictos, o por ejemplo, la generación que está por encima de mí, algunos han pasado hambre. Y hoy en día todavía hay gente pasando hambre, pero me gusta relativizar porque creo que a veces comparamos, ¿no? Generaciones, y creo que cada generación tiene su reto. Yo con esto no creo que nuestro reto sea mayor o menor que el de nuestros ancestros, ¿no? Creo que son diferentes, pero creo que a veces esa sabiduría que les ha dado el campo, la experiencia, que yo a veces cuando hablo con ellos digo, esto está en los libros que yo leo o que yo estudio, ¿no? Ya. Ellos en parte ya lo tienen, pero creo que ahora más que nunca, al tener tan fácil esta huida, esta distracción constante, este intento de comparación y de crecimiento constante, creo que también ahora se junta un momento muy bonito en el cual este estímulo y esta guerra de atención existe, pero también la formación y las herramientas están al alcance de todo el mundo para intentar regular esto, ¿no? Porque Ya, fíjate ya, que a ya. veces entramos en esto, ¿no? Claro, yo no sé si los tiempos que estamos viviendo son mejores o peores, más fáciles o más difíciles que hace 50 años, porque no estuve. Y me gusta tener mucho respeto por esto. Pero si ponemos foco en el mundo de hoy, creo que esta globalización y tanta información no hemos sido preparados para gestionarlo y tener una buena salud mental, emocional y física sosteniendo todo lo que estamos viviendo. Vale. Creo que no hemos tenido la oportunidad de prepararnos previamente. Y mi historia es así. Yo me he ido preparando por necesidad y a veces también por intuición, pero la mayoría ha sido por necesidad. Y claro, mi pregunta es, ¿este confinamiento o este COVID o esta pandemia, como lo queramos llamar, nos ha dado la oportunidad no voluntaria de mirarnos y ver qué necesitamos? Y ahora creo que estamos en un momento crítico en el cual hemos vuelto a ciertos hábitos antiguos, pero el asunto es que ya hemos visto. Creo que cuando uno ve es muy difícil vivir obviando lo que ha visto. Y este es el punto en el que estamos, ¿no? Vale. Ahora, lo decía el otro día una experta, decía, ahora que sabemos lo que es sufrir, ahora me quiero preocupar con qué es salud, cómo puedo estar mejor, porque todos hemos sufrido en cierta medida, porque lo que se ha movido no solo ha sido una crisis económica, sino también de valores y también de salud. Hemos tenido el miedo de perder a seres que para mí es uno del mayor sufrimiento humano, ¿no? Y me gustaría, si pudiéramos hablar con Víctor Frankl, por ejemplo, si hubiera estado en esta historia, decir, oye, ¿cómo se parece un campo de concentración? Por supuesto, manteniendo la distancia, ¿no? A lo que hemos vivido, ¿no? ¿Tiene similitudes? ¿Tiene diferencias? ¿Qué podemos aprender de aquí, no? Entonces, fíjate, Total. Ruyer, esto que has comentado, qué interesante, porque yo no sé si esto que estamos enfrentando ahora es más o menos, es igual o diferente, pero lo que sí tengo claro que es un reto que tenemos las generaciones que estamos habitando hoy el planeta. Esto es algo que En nos el va a tocar presente. vivir, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? En el presente al final que nos centremos, no dejarnos de comparar, ¿no? Y ver que, como tú dices, ¿no? También, digamos que la vida nos pone esta situación, pero a la vez también nos da las herramientas para poder gestionarla, ¿no? Entonces creo que también es una gran oportunidad, si lo vemos como eso, como una oportunidad, como un reto para crecer, para dominar más nuestra atención y ser más dueños de nuestra atención, de nuestra intención y ¿qué más era? Atención, Y intención y, actitud. eso es, y la actitud. En ese sentido también quería tocar un punto que me parece muy interesante y tengo mucha curiosidad sobre ello, que es el tema del corazón, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de mindfulness, el mismo nombre habla de mind, ¿no? Entonces, es como que no se tiene en cuenta el corazón, ¿no? Entonces, por lo que tú dices, el MBSR también tiene muy en cuenta de un poco calmar la mente para dejarse guiar más por el corazón, si entiendo yo bien, ¿no? ¿Nos podrías ampliar un poco más esto, de qué importancia tiene el corazón y la compasión también que has dicho en este protocolo? Mira qué interesante. Este protocolo, fijaos, eh, tiene una parte grupal, la importancia del grupo. Hay un aprendizaje colectivo, número uno. Esto es brutal, ¿vale? Y ahora volveré sobre esto. Tiene la parte de un diario de emociones, de lo agradable y de lo desagradable. En un momento de una semana concreta de protocolo oficial, tienes que hacer un diario de lo agradable y desagradable. Y empiezas a entrar con la parte emocional. Y tiene una parte muy experiencial de llevar al cuerpo. Entre ello hay una exploración corporal, que lo que te hace es recorrer diferentes partes del cuerpo para entrar en contacto con los últimos dos sentidos. No tenemos cinco, al parecer, tenemos como mínimo siete. Uno es interocepción y otro propriocepción. Y al parecer, fíjate si es importante esto que has dicho, que la mente al parecer está chequeando constantemente cómo está el cuerpo por dentro y cómo está el cuerpo por fuera.
El cuerpo por dentro es la parte de vísceras, ¿no? El nudo de la garganta, el dolor de estómago, el nudo en el estómago, ¿no? Cómo está el riñón, cómo está el hígado, ¿no? Es muy difícil que nosotros accedamos a esa información, pero la mente está totalmente chequeando, ¿no? Pero por otro lado, la postura es un tema muy interesante. Como una postura u otra va asociada a un pensamiento y una emoción. Entonces, fijaos, ¿no? Lo grupal, el inconsciente colectivo. Hay algo que surge ahí. La parte emocional y por otro lado, la parte física. Y la parte mental, ¿dónde viene, bajo mi punto de vista? En las explicaciones racionales del proceso de estrés, de la parte neurocientífica, de la amígdala, de cómo nos comportamos. Entonces, fíjate que es una formación muy integral. Y volviendo al corazón, fíjate qué interesante esto, que el corazón, al parecer, llega de 3 a 5 metros su campo electromagnético. Esto es brutal. Es decir, lo que nos dicen ya, y esto lo habréis vivido en vuestra experiencia, es que cuando subes a un autobús, subes de una forma y cuando bajas, bajas de una forma diferente. Cuando entras en una sala de reuniones, fijaos lo que hay un experimento que he estado buscando, pero no encuentro la referencia, que me han contado varias veces, que cogen a varios monos, ¿no? Cogen a 3 monitos, les llevan a una habitación y se las hacen pasar por canutas, les privan de sueño, de comida y de agua durante unas horas o unos días. Y hay un monito que le tratan muy bien, le dan comida, alimento, está relajado, y en un momento dado le invitan a ir transitando un pasillo que separa a las dos habitaciones. Pues el monito, en un momento determinado, se empieza a erizar la piel, cambia la temperatura corporal, empieza posiblemente a entrar en la amígdala, parte reptiliana, porque percibe con antelación de que se acerca a un lugar hostil. Mm. Ahora, esto, a mí que me dio esto la clave. Hay con personas que sales con las pilas cargadas, hay con personas que sales con las pilas bajas y aquí ni mejor ni peor, pero cada uno se acaba juntando a tomar café con quien toca. Entonces te das cuenta que esta sincronización de cerebros y corazones se está investigando incluso en la maternidad y paternidad. Dicen que hay un vínculo entre madre, hijos e hijas que tiene que ver con la sincronización, es decir, de cerebros y corazones. Fijaos lo que sucede también con el abrazo de 6-8 segundos. Se sincroniza el nivel emocional y estado físico. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí en este viaje con mi mente racional? Que he ido encontrando explicaciones a lo que he sentido toda la vida. Y fijaos qué interesante esto, porque como muchos colegas neurocientíficos, hago esta broma, digo, oye, entonces vuestro propósito es demostrar que el refranero español es así, ¿no? Porque fíjate, cuenta hasta 10, muérdete la lengua, pon la idea en el congelador, medita con la almohada, vete al rincón de pensar. ¡Ostras! Es decir, gana un espacio entre el estímulo y la respuesta. Es decir, cómo yo ahora, en esta guerra de meditación, el entrenamiento de atención, que es, entiéndeme, una guerra, ¿no? Un compromiso entre lo consciente e inconsciente, es algo que nuestras abuelas y abuelos como mínimo sabían. Ahora el tema es que estamos poniendo números y proceso y entendiendo lo que siempre hemos sabido. Entonces, fíjate que el corazón, en ocasiones, y esto lo he visto, ¿no? En medicina, en ocasiones el departamento del corazón, muy importante, el departamento del cerebro, muy importante, el del hígado. Claro, tengo un problema, imagínate, cardiovascular, me dan una medicación que va bien igual para el corazón, pero igual me estoy reventando el riñón o el hígado o el páncreas. Y creo que ahora esto está pasando también a nivel médico y neurocientífico. NASA decía que hace 10, 15 años solo se estudiaba en neurociencia el cerebro. Ahora ya están abordando todo. Descanso y sueño. Fíjate, descanso y sueño, el sistema linfático, el sistema que limpia el cerebro. Hasta hace poco solo conocíamos el sistema linfático, que llega hasta aquí. Cómo echamos desechos a través del torrente sanguíneo, ¿no? Y la vía urinaria y demás. Pero ahora sabemos cómo se limpia el cerebro, que es en ciclos pequeñitos durante el sueño, descanso y sueño. Solo se limpia ahí. Entonces, fíjate el cambio de paradigma, Ruyer. Cuando no llegábamos, nos privábamos de descanso y sueño. Ahora es el factor número 1 para regular a una persona. En los protocolos a veces de psicoterapia y de medicina, lo primero es cómo esta persona puede dormir, porque cuando duerme, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Consolida la emoción, regenera tisularmente, celularmente, tejidos, el cerebro se limpia. Fíjate el cambio de paradigma, el corazón es igual. El corazón, hablaban de 3 cerebros, ¿no? El intestino, pues fíjate, hay personas con un cuadro depresivo que el problema ya no es mental, si nos han dado cuenta que es cambio o problemas en microbiota o cambio de algunas bacterias de intestino grueso al delgado. Es decir, fíjate, el cerebro, si lo entendemos como un computador, recibe una señal y puede ser que el cerebro esté mal, que la computadora esté mal o que el sensor no esté bien. Entonces, de repente, ahora la medicina y la neurociencia se abre y se ocupa de todo. Es decir, empiezan a intentar entender la conducta desde la mente, desde el corazón, desde el aparato digestivo y fíjate que ya se empiezan a acercar al propósito, a la parte espiritual que a veces llaman conciencia, pero es su forma de intentar definir lo intangible. Por eso la ciencia está tan fastidiada con lo espiritual, porque no es capaz de comprender y se va dando cuenta que ya con los modelos que tenemos no falseamos, ¿no? Lo que intentan hacer es falsear el proceso
Es decir, lo que observamos no es demostrable a partir de los modelos que teníamos de cerebro, de corazón y aparato digestivo. Esto es brutal. Entonces, fíjate el corazón, recordis, volver a pasar por el corazón. Sí. ¿Qué pasa en primera fase de demencia de Alzheimer? Perdemos la capacidad de recordar. La intensidad y frecuencia de la conectividad del cerebro y corazón disminuye. Ya no solo eso, sino que cuando estoy con una persona que está sufriendo, si no estoy fuerte, es posible que me meta debajo de la piedra con esta persona. Porque hay una conexión intangible de campos como mínimo electromagnéticos que ya somos capaces de medir. Entonces, fíjate qué locura y qué bonito se abre de que esta postura de cuestionamiento integral tiene ahora un respaldo neurocientífico y médico que ahora vamos por ahí. Cuidado con poner solo foco en el cerebro porque te estás perdiendo la película. Porque igual el asunto nunca estuvo solo ahí, ¿no? Ya. No sé cómo te llega esto, Total. pero me parece un cambio de paradigma brutal. Sí, sí, es muy heavy, tío, y todo este tema del campo electromagnético, ¿no? De cuando tú entras o estás cerca de otra persona, pues ya puedes sentirlo, ¿no? Es cosas que, como dices, siempre se han sabido, ¿no? Y que sobre todo cuando la gente está en el presente, pues lo notas, ¿no? Cuando ves en el presente lo notas. Si estás mucho en la mente, pues hay esas sensaciones que por lo menos pasas desapercibidas, ¿no? Sí, pasan desapercibidas y no eres consciente de ellas, ¿no? Pero al estar más en el presente te das cuenta y hoy en día la ciencia que lo esté demostrando pues es muy guay y que además pues está empezando a abrir a un tema más espiritual, aún más intangible, ¿no? Que ahí ya a nivel científico creo que es más difícil de demostrar, no sé si algún día se podrá, pero es muy guay, ¿no? Bueno, también creo que es importante que haya cierto misterio en la vida, ¿no? Creo que también es parte del juego ese misterio, pero entonces, de todos modos está claro que hay un orden, ¿no? En nuestro cuerpo, entre el cerebro. Esto que siempre nos han hablado los sabios de la cabeza, del corazón y del vientre, que ha sido siempre como la Trinidad, ¿no? Siempre nos ha dicho que seamos coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, bueno, y lo que hablamos también, ¿no? Y para mí eso está muy claro. Creo que cuando perdemos esa coherencia entre esas tres partes, entonces podemos enfermar porque nuestro cuerpo pierde ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con ideas para otro directo, tío, o para un podcast de 3 horas, ¿sabes? De hecho, Pero, fíjate, Ruyer, esto último que has dicho de coherencia, hay un programa de coherencia cardíaca que analiza las ondas beta y alfa de cómo cuando está muy excitado el corazón y el cerebro, normalmente es piloto automático y necesitas una frecuencia inhibitoria, la alfa, para que estén en contacto de una forma regular. Y no solo eso, los retiros que estéis haciendo en Cuestiona, que animo a cualquier persona que esté aquí a ir, de hecho habéis abierto uno nuevo si no me equivoco, en Japón recetan baños de bosque, por lo mismo que te comentaba de los campos electromagnéticos, cuando abrazas un árbol, lo que haces es una toma a tierra. Fijaos la movida. Te invitan a andar descalzo para descargar toda esa acumulación eléctrica en el suelo. Entonces, fíjate que lo que estáis haciendo en Cuestiona es brutal. Es decir, creo que está llegando un momento en el cual estamos entendiendo por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Y te tomo igual la palabra porque, discúlpame, las chapas que os estoy metiendo, pero hay tanto por profundizar. Esto es tan bonito, ¿no? Que cuando quieras hacemos un podcast de 3 o de un día, es decir, lo que queráis, pero la invitación aquí es MOSR, ponlo en práctica desde ya y date cuenta que esto que estamos hablando, ¿no, Ruyer? Lo puedes vivir en tu día a día, que es que esto lo estás viviendo, ¿sabes? ¿Con quién te sientes mejor? Cuando entras en una habitación, lo que toca, el poder de la respiración, cómo te regulas, es que está todo ahí. Así que, yo ya, discúlpame, me callo, que me vengo arriba, pero fijaos que es un tema precioso, ¿eh? Es decir, es una forma de autoconocimiento preciosa, ¿no? sí, no tenemos prisa, Rodrigo, tampoco, pero vamos a ir ya encarando el final. Justo otro día lo que decías, yo también me enrollo porque, claro, cojo lo que dices, como es tan interesante, quiero añadir mi cucharada, ¿no? El otro día vi un vídeo de estos que salen por Instagram de una persona que medía su nivel de electricidad en el cuerpo, creo que era, con un medidor, ¿no? Creo que era un medidor de voltaje. Se medía y salía, no sé, 1,3, algo así. Entonces, esto con los zapatos puestos. Se quitaba los zapatos, ponía los pies descalzo en el césped, en la tierra, y se volvía a medir la electricidad del cuerpo y subía como a 60. El plan, una barbaridad, tío. Entonces, también creo que hay muchas cosas así que hoy en día pues, podemos medir, que es, tío, también la importancia de estar en la naturaleza, ¿no? Que al final es el entorno en el que nosotros
pues corporalmente estamos diseñados para estar y que nos recarga de electricidad y que eso también nos ayuda pues a revitalizar y también creo que es muy importante para lo que decíamos de la atención, de la intención y todo esto y de la actitud, tener unos buenos niveles de energía. Porque si tú tienes más energía, tienes más capacidad para gestionar ese espacio que estamos dando todo el rato entre el estímulo y la respuesta. Si estás alicaído, te alimentas mal, te falta energía, es como que eres más, compras más números, digamos, para ser reactivo, para vivir desde el inconsciente. Entonces, Rodrigo, para ir terminando, me gustaría hacer, mira, tú puedes elegir o darnos tres claves del MBSR que podamos aplicar en el día a día, o hacer ahora mismo una práctica en directo de 5 minutos o así. Tú eliges, tío, lo que te apetezca más hacer. ¿Vale? Pues la verdad que creo que del MSR ya hemos cubierto cosas, nos podemos llevar puesta una pequeña práctica, Genial. ¿no? Una pequeña exploración corporal y fijaos, ¿no? Haciendo un poco también mención a lo que hemos comentado, ¿no? De que esto tiene que ver mucho con el territorio, no solo con el mapa, ¿no? Sino llevar a la práctica, ¿no? Lo que realmente a sentir en ti lo que hay, ¿no? Entonces, si queréis, podemos hacer pues una breve exploración y un pequeño ratio. Igual son más de 5 minutitos, no sé si tenemos un poquito más de 5, ¿sí? Sí, sí, Rodrigo. Sí, Venga, tenemos tiempo, tío. venga. No sé ni ahora que ya me he perdido en el presente, tío. Da O sea igual. que ya, Experiencias de flujo es esto, ¿eh? Es cuando se difumina el espacio-tiempo un poco porque estás centrado. Esto es buena señal, ¿eh? Es decir, estamos sí, totalmente atentos a esto. Pero también lo que has dicho, fíjate, cuando estás en flujo y estás con mucha atención, el desgaste energético es mayor. De hecho, también te lanzo otra cosa de una compañera, Paloma Fuentes, que fue la primera gerente de felicidad de España, que trabajaba en MAU, con la que he colaborado en algún hospital. Ella dice que la felicidad es energía, porque es química. Y fíjate que todo esto que estáis trabajando en Cuestiona, que estamos trabajando en Cuestiona, es, bajo mi punto de vista, para armonizar un equilibrio de vitalidad diario. Es decir, somos lo que dormimos, somos lo que comemos, somos lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos. Y entonces, son una ecuación multivariable. Entonces, claro, fíjate que esto es lo que ha buscado el ser humano desde la historia de los tiempos, la fuente de la eterna juventud. ¿Qué es esto, sino en ocasiones el intentar encontrar la receta de una vitalidad constante, ¿no? Porque fijaos que nuestro duelo, o el mío en particular, es el tiempo de vida. Pero a igual en tiempo de vida, con una salud y una calidad de salud y una vitalidad elevada, el disfrute es mucho mayor, ¿no? Entonces, daros cuenta que yo creo que Cuestiona Ruller estáis dando herramientas financieras, ¿no? De pareja, de amor. Estáis tocando esa rueda de la vida que, bajo mi punto de vista, cada parte de la rueda, el objetivo, uno de ellos es mantener esta vitalidad, ¿no? Y poder disfrutar el tiempo de vida que tienes con una calidad de salud mucho mayor, ¿no? Dicho esto, si queréis, practicamos un poquito, ¿vale? Venga, y disculpad que yo tampoco tengo el reloj delante, solo veo la pantalla. Vamos a ver qué surge y vamos a ver el tiempo que estamos. Intentaré tampoco alargarme en exceso, pero bueno, una vez entramos, pues a ver lo que nos encontramos, ¿vale? lo que tenga que ser. Mirad, perfecto. Si alguien no ha practicado, no ha meditado, no ha entrenado atención, para que veáis que en cualquier momento podéis abrir los ojos y ver que estéis en la sala, ¿vale? Vais a ver que es algo muy sencillito, pero la primera vez que paras, si es tu primera vez, puedes escuchar el corazón, la respiración y al no ser algo familiar para ti, que te cause, ¿no? Un malestar mayor. Esto también hablaremos que el entrenamiento de atención no es relajación, sino es un paraguas más amplio. Y a veces lo que encontramos es relajación, pero en ocasiones encontramos otras cosas, ¿no? Un pensamiento recurrente, una sensación desagradable, y eso es parte del entrenamiento también, ¿vale? Entonces, la primera premisa, os invito es a echar un vistazo al cuerpo, cómo está. Esto es tan sencillo, ¿no? Como mirar la postura, ver los puntos de contacto de si estáis sentados, sentadas, del cuerpo con la silla, si estáis tumbadas o tumbados, pues el contacto del cuerpo con el suelo o la esterilla, e ir encontrando una postura que sea apta para ti en este momento del día, ¿no? Es posible también que si tienes problemas cervicales o lumbares, te invito a apoyar bien la espalda en el respaldo, de forma que no incrementes una tensión adicional innecesaria ahora mismo en el cuerpo. Y te invito también, si quieres, a observar si están las plantas de los pies bien asentadas en el suelo. Puedes llevar las manos a tu regazo y reposar ahí el peso de brazos, de manos, de forma que puedas un poquito descargar el cuello, los hombros. Y desde aquí te invito a llevar la atención a la respiración.
Esto lo puedes hacer llevando una mano al pecho y otra al estómago para dar cuenta de una forma más tangible, ¿no? Física, de cómo la respiración se abre paso a través del cuerpo. Tal vez notas cómo se hincha y se deshincha el pecho o cómo se hincha y se deshincha el estómago. O puedes mantener las manos en el regazo y simplemente llevar la atención a otro punto del cuerpo. Yo, por ejemplo, llevo la atención a este espacio entre las fosas nasales y la boca, ¿no? El labio superior, porque ahí puedo notar cómo entra y sale el aire del cuerpo. Te invito a inhalar por la nariz, a soltar por la nariz, a hacer respiraciones nasales. También de vez en cuando, si te apetece, puedes inhalar por la nariz y soltar por la boca. La intención de hacer una respiración únicamente nasal, introducir por la nariz y soltar por la nariz, es que haya un equilibrio entre el oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono que entra y entre las mismas componentes que salen. Imagínate que muchas veces cuando estamos ansiosos, ansiosas o con un poquito de tensión, hacemos algo así, ¿no? Respiramos por la boca únicamente o inspiramos por la nariz y expiramos por la boca. Y esto puede llevar a un desequilibrio, simplemente que te haga marearte un poquito. Y una vez has asentado una postura para estos minutos, una vez has conectado con la respiración, ya has focalizado la atención ahí, te invito a cerrar los ojos si es lo que te apetece ahora, sabiendo que puedes abrirlos en cualquier momento o que puedes practicar con los ojos abiertos también. Pero en este caso verás como parte de los estímulos externos que entran a través de la vista pueden también despistarte un poquito más. Notando cómo entra el aire a través de las fosas nasales, cómo vuelve a salir, cómo hay partes del cuerpo que se ensanchan, que abren espacio a ese nuevo aire que está por entrar, y cómo hay partes del cuerpo que al expulsar el aire recuperan su posición inicial, momento a momento. Y si en un instante la atención es capturada o dividida por un estímulo interno, como un pensamiento, emoción, sentimiento, o por un estímulo externo, como un ruido, un sonido, una demanda externa de cualquier tipo, te invito a no preocuparte y tomarlo como parte del entrenamiento. Esto no consiste simplemente, ¿no?, en no despistarte o focalizar únicamente en un estímulo, sino también tener la capacidad de darte cuenta antes y desde ahí, una vez que te des cuenta, volver con amabilidad, sin juzgar, sin hacer nada más, que tener la voluntad y actitud de volver otra vez a la respiración, al ejercicio o a mi voz, momento a momento. Cuando te apetezca, te invito a llevar la atención a las plantas de los pies. Vamos a hacer un breve escáner o exploración corporal. Sobre todo, recuerda, para entrenar también esos dos sentidos últimos, interocepción y propiocepción, que tiene mucho que ver también con algo que hablaremos en otro momento, que es el marcador somático de Damasio, que es esa capacidad que tiene el cuerpo de darse cuenta antes o de prepararse antes de que la emoción o el pensamiento en ocasiones te capture. Ya está todo, al parecer, en el cuerpo. Observando las plantas de los pies, el movimiento de las plantas de los pies o la quietud que tengas en este momento. Tal vez te des cuenta de cierta temperatura, frío, calor o una temperatura neutra para ti en esta parte del cuerpo. Observando los tobillos, gemelos, rodillas, cuádriceps, cadera. Y observando las piernas al completo, ¿cómo están? Tal vez notando cierta tensión o cierta relajación, cierta ligereza o cierta pesadez. A tu ritmo te invito a observar la zona lumbar, la parte baja de la espalda,
parte media de la espalda, parte alta de la espalda, invitándote a observar la espalda al completo. ¿Cómo está? Tal vez haya zonas relajadas o un poquito tensas, con cierto dolor o cierta ausencia de dolor, cierto calor o cierto frío. Y si en algún momento la atención es capturada o dividida por un estímulo interno o externo, como te comentaba, no te preocupes, es parte del entrenamiento. Una vez te des cuenta, te invito con amabilidad, sin juicio, sin análisis, simplemente a volver y volver al ejercicio, allá donde esté. No son las veces que nos caemos, sino aquellas veces que decidimos una vez más levantarnos, observando el vientre, la zona abdominal. Tal vez te des cuenta cómo se hincha y se deshincha el estómago. Tal vez no notes nada y también está bien. Observando las costillas, el pecho, hombros, brazos, manos. Y observando cómo están las manos en este momento. Tal vez están abiertas y relajadas o tal vez en forma de puño y un poquito tensas. Esta es una de las partes del cuerpo que en ocasiones se tensa sin dar cuenta. Observando las muñecas, antebrazos, codos, bíceps, brazos. Dando cuenta cómo están los brazos ahora. Tal vez notes cierta temperatura, cierta tensión, relajación, ligereza o pesadez. Observando los hombros, el cuello, la garganta, la nuca, dando cuenta de la tensión que puedes tener acumulada en este momento del día, en esta zona. Tan solo obsérvalo. Observando la mandíbula y dando cuenta tal vez si tienes apretados los dientes o tal vez la boca está entreabierta. Esto marca la diferencia. Fíjate que en ocasiones acumulamos mucha tensión también en la mandíbula, en intersección entre la mandíbula y el cráneo. Esa articulación que nos permite masticar, verbalizar. Y a veces simplemente el dar cuenta que hay cierta tensión y abrir ligeramente la boca te permite aliviar esa zona por un instante. Observando la boca, los dientes, lengua, paladar, fosas nasales, nariz. Dando cuenta cómo respiras momento a momento. Observando los ojos, párpados, pestañas. Y tal vez dando cuenta cómo están los ojos a esta hora del día. Creo que esto sí es irrefutable. Estamos en un momento de la historia donde más pantallas visualizamos y todavía no entendemos el impacto que esto tiene en los ojos. Pues te invito a dar cuenta si están cansados, descansados, si están bien cerrados o abiertos. Observando la frente, orejas, cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, tronco, cadera, piernas, pies, y observando el cuerpo al completo, ¿cómo está? Te invito a dar cuenta cómo la respiración y el cuerpo son las puertas más rápidas y más voluntarias de entrada a tu estado, como el cuerpo ya tiene una historia y te cuenta muchos relatos, ¿no?, acerca de cómo está, cómo de tenso está, cómo lo está viviendo y cómo la respiración también te da a ver, ¿no?, tu ritmo cardíaco indirecto, si estás preocupada o preocupado.
Son dos puertas de entrada de autoconocimiento, de entender cuál es tu estado, muy sencillas, al alcance de la mano de cada momento del día. Y ahora te invito, ya estamos terminando, a observar una vez más el cuerpo y mover el cuerpo o estirar aquellas partes que necesites. En este momento tal vez has detectado zonas de tensión en el cuello, en los hombros, la espalda, tal vez te apetezca estirarte, rotar alguna parte del cuerpo. Tal vez atender las necesidades de un cuerpo que, como dicen expertas y expertos, es un fiel servidor y es el que tal vez menos miente, ¿no? Es mucho más que un transporte, como has podido ir descubriendo estos años. Así que te invito a estirarte, incluso a hacer alguna respiración un poquito más profunda y poquito a poquito, cuando te apetezca, ir abriendo los ojos si los tienes cerrados y volviendo a la sala. Pues buenos días, buenas tardes y bienvenidos de nuevo, Roger. Fíjate que he abierto un par de veces los ojos, digo, espérate a ver si estamos aquí tú y yo solos, ¿no? Pero hemos mantenido, y gracias una vez más, ¿no? Una cosa muy bonita, Roger, que has comentado al principio, que quiero también destacar, es que yo me puedo dedicar a lo que me dedico gracias a las personas que confían en mí, ¿no? Esto es algo muy bello que has comentado al principio, pero que me gustaría reiterarlo, ¿no? Es decir, eh, esto es posible gracias al equipo que hay detrás de Cuestiona, es posible gracias a la gente que ha decidido estar y creo que no tenemos que pasar por alto este agradecimiento, porque hablaremos en otro momento como la compasión, la amabilidad y estar en gratitud tal vez es uno de los preservadores de salud más importantes que hay, bajo mi punto de vista, ¿no? Eh, Totalmente. esa aceptación, ¿no? Que comentábamos al principio. Así que también mis gracias para ti, las personas que han hecho posible esto, ¿no? Marta, Guillermo, Marc, que también han estado ahí, Sebastián apoyando, ¿no? Esto y que finalmente parece ser, ¿no? Que vamos a dar un pasito más y muy agradecido. Yo siento, es una pregunta que suelo lanzar yo también, ¿no? ¿Cómo nos sentimos ahora, ¿no? ¿Qué te dice el corazón, ¿no? A tu pregunta, ¿no, Roger? Y yo siento mucho agradecimiento, la verdad, cuando practico, cuando entreno, es como que uno conecta de corazón, con todo eso que sabemos, ¿no? El saber que todos, esta persona tal y como yo quiere ser feliz, esta persona tal y como yo tal vez está sufriendo en algún ámbito de su vida y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ser de utilidad, ¿no? Mutuamente. Entonces, yo es la forma más bella de relación que he encontrado estos años y que intento pues llevarla a mi día a día lo mejor que puedo, sabiendo que muchas veces tropiezo, ¿no? Y que esto es un aprendizaje de vida, como hablábamos, si recuerdas, ¿no? Esto creo que el MBSR pone al participante en el lugar que tiene que ocupar, que es el mayor experto y experta de su vida. Y los facilitadores acompañamos, ¿no? Pero la persona experta es la persona que está al otro lado, ¿no? Y esto me parece una forma pedagógica muy, muy bella también, ¿no? Mm. Bueno, Rodrigo, pues haremos otro directo también porque cuando saquemos el programa, ¿Vale? en julio, si te parece bien, hacemos otro directo y hablamos de lo que nos apetezca o lo que la gente quiera saber más de este protocolo. Y estará muy guay porque también vamos a sacar un programa sobre dolor Qué crónico con bueno. Encarna, que es tremendo también. Eh, y tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? O sea, creo que son dos programas muy, muy buenos y muy complementarios y que es un placer enorme para nosotros tenerlos. No sé si, Rodrigo, querías eh, ofrecer algún libro o alguna sesión. ¿Vale? Sí, Sí, habíamos hablado, Roger. Yo fíjate, creo que hay algoritmos, ¿no? Para hacer sorteos totalmente justos a las personas que han estado, que habrá quedado constancia, que si quieren dejar también un comentario o lo que tú creas oportuno para que esa máquina registre las personas que han estado y podemos sortear algún ejemplar del libro de Mindfulness y mucho más para ingenieros, por ejemplo, que es un libro que me publicaron el año pasado, que tengo algún ejemplar editorial y, por supuesto, corro yo con los gastos de envío y demás, pero es una forma de agradecimiento también, ¿no? De, oye, de agradecer también directamente a las personas que han decidido escucharnos hoy, ¿no? total. Así que si te apetece, también podemos hacer esto, ¿no? Y dejar, si quieres, un poquito, uy, disculpadme, dejar un par de días y en cuanto a los comentarios que tengamos, correr ese algoritmo y que de forma justa salgan 3 nombres
y me pongo en contacto con esas personas que me pasen la dirección y me encargo de hacérselo llegar, ¿no? Genial. Pues sí, tal cual. Te iba a proponer lo mismo. Dejamos ahora el directo que estará en... Bueno, te voy a invitar también a ti, Rodrigo, para que esté también en tu feed de Instagram y ahí que ¿Vale? la gente vaya comentando sorteos, si es la palabra sorteo o lo que sea. Y cuando damos un plazo de 2 días y cuando tengamos ahí ya hacemos el sorteo y a ver quiénes son los afortunados que pueden recibir el libro, lo que sea. Eh, Maravilloso. Perfecto. Me parece una cosa muy bonita, ¿no? Otra forma más, ¿no? De predicar con ese agradecimiento, ¿no? Al final, oye, que de corazón. Y de hecho, te digo más, creo que este conocimiento no puede ser otra cosa sino ser compartido, ¿no? Es decir, yo tengo la gran suerte de haberme encontrado con estas herramientas y lo que me queda, ¿no? Y al final creo que es un privilegio poder, lo hablábamos tú y yo ayer, ¿no? Que a veces no es sencillo, pero de poder ganarnos la vida de una forma tan bella, ¿no? De un aprendizaje continuo de uno, una exposición constante, y creo que es algo que este siglo requiere, ¿no? Que es este volver un poco sin olvidar el contexto actual, pero volver a algunos orígenes que hemos perdido. Y este programa que comentabas de dolor crónico tiene una pinta maravillosa. Me hablaste de él hace tiempo, pero fijaos que pueden ser totalmente complementarios y creo que va a haber puentes de unión muy interesantes, porque me comentasteis un poco el enfoque. Qué bonito, qué bien. Que es brutal y cosas que has hablado hoy me han recordado muchísimo al enfoque que tiene también el programa de dolor crónico, porque al final es esta idea de que el dolor está en el cuerpo, pues no, el dolor realmente está más en el cerebro, ¿no? La alarma que se activa cuando hay algo en el cuerpo, ¿no? Pero no es tanto el dolor en el cuerpo, sino que es el cerebro y es donde tenemos la raíz, digamos, del problema está ahí. Así que bueno, no nos enrollamos más. Dejad los que estáis aquí y queréis el sorteo, o sea, queréis el libro, comentad cuando ahora ya tengamos publicado el directo, poned ahí un comentario y así, ya sea en el Instagram de Cuestiona o en el de Rodrigo, el de Alto Rendimiento Academy, lo ponéis ahí y ya digo, en 2 días recogemos la gente que haya y hacemos el sorteo y nada, y cuando tengamos ya ahora en pocos días, no sé decir exactamente el día, pero en un par o 3 de semanas, cuando hagamos el nuevo directo con Rodrigo, pues ya os hablaremos del programa que tenemos, con él ya grabado y todo, y donde desglosa todo esto y es un viaje tremendo para aplicar esta herramienta del MBSR en la vida cotidiana, pues ya hablaremos más de él por si os queréis apuntar y también os podemos dar facilidades. Ya sabéis que aquí lo que podamos eh, compartir y generar un movimiento más grande social de personas que somos más libres, tanto interior como exteriormente, es lo que nos mueve. Así que muchísimas gracias y sobre todo a ti, Rodrigo, por este ratito, tío. Es un Feliz. placer, te lo digo de corazón, eh, porque me haces conectar mucho con el corazón, tío, y eso es muy especial y lo valoro muchísimo, de verdad. Un abrazo, tío. Igualmente. Es bidireccional esta sensación y sentimiento y muchas gracias. Y cuando quieras, ahí estamos. Que ya, la verdad, echaba en falta la última conversación que habíamos tenido y fíjate que es como que llevamos una semana sin hablar prácticamente, aunque haya pasado un poquito más, porque es como volver a casa. Es un poco esta sensación, ¿no? De estar en casa, ¿no, Ruyers? Así que muchas gracias. Y enhorabuena, ¿eh? Por todo lo que estés haciendo una vez más. Gracias, tío. Un beso muy grande para todos. Nos Muy bien. vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Gracias.